Hola, hola a todos, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañen en este futuro live. Gracias por acompañarnos. Vamos a pasar un rato chévere esta noche, vamos a conversar, vamos a hablar con Daniela. Ella es una estudiante que nos va a contar un poco acerca de su experiencia y nos va a dejar saber cómo ha sido todo su proceso de adaptarse a Canadá. Entonces vamos a enviarle la invitación, denme solo un segundo. Hola Dani. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Aleja, ¿Cómo bien, bien. cómo te trata Canadá? Bien, me trata bastante bien, afortunadamente. Bueno, me alegra mucho. Quiero presentarles a todos a Daniela. Ella es una estudiante colombiana muy valiente que tomó la decisión de iniciar su proyecto de estudios en Canadá. Entonces, pues cuéntanos cómo estás, Dani, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta experiencia de empezar a vivir acá en Canadá y estudiar. Claro que sí, Aleja, pues mi experiencia no inició hace poco, de hecho, mi experiencia estudiando en Canadá inició en el 2016, apenas cuando yo salí del colegio. Eh, Afortunadamente mi papá me dijo como, bueno, quiero que perfecciones el inglés, te voy a dar un año en donde tú quieras. Y pues yo elegí Canadá, en ese entonces me fui a Vancouver y estudié un año en ILAC. Ok. Un año increíble, estudié pues, en la escuela de idiomas, ahí pues conocí a gente literal de todo el mundo. Eh, Cada lunes llegaban personas, literal llegué en el básico, pues yo tenía un inglés del colegio, pero pues llegué básico, básico y ya fui subiendo hasta avanzado. Y a lo último me puse a hacer TOEFL y todo eso. Ok. Y, y ya después, pues vino a cambiar la cosa cuando, pues bueno, terminé ese año de estudio, me devolví a Colombia, inicié mi carrera universitaria ahí. Y pues igual yo siempre quedé como con esa espinita de devolverme a Canadá, yo quería Canadá, yo no, yo me veo en Canadá. Y, y nada, y ahí empezó otro proceso, entonces ahí tuve que iniciar un pathway, entonces lo hice virtual, pues para tener mi inglés académico y que me pudieran pues aceptar en los college. Y ahora estoy estudiando en Georgetown, un undergrad en marketing management. Bueno, hagamos acá una pausita porque creo que es bien interesante que todos podamos saber esa diferencia entre llegar a estudiar inglés en Vancouver, luego poder comparar, porque sí, sabemos que el Pathway es un puente con la vida universitaria, pero deben haber algunas diferencias que creo que es interesante que resaltemos. Entonces, primero cuéntame cómo fue la experiencia de llegar a estudiar inglés, cómo fue ese primer impacto, ese primer día de clases, cómo valoras la recibida de Ayla para ti como estudiante de inglés, como empezando. Pues bueno, eso pasó hace un buen tiempo, o sea, eso pasó hace unos 9 años, pero fue increíble. O sea, cuando yo llegué, nada, pues yo no tenía nada, me quedé en un homestay en ese entonces. El señor del homestay me dio todo el recorrido, me dijo, bueno, este va a ser tu edificio, aquí vas a llegar. Después, el lunes ya llegué y pues hay una cosa muy chévere que tiene Ayla, aquí es que hay asesores que, de todos los idiomas. Entonces, si tú llegas muy principiante, puedes acercarte a un asesor en español y pues preguntarle cosas. Además, ellos también hacen como, pues bueno, en ese entonces, no sé cómo sea ahorita, nos hicieron como una reunión con un examen y todo como pues para saber cuál era tu nivel y ahí ahí ya después al otro día pues te llegaba tu horario con clases. Algo muy chévere es que llegaba gente nueva cada lunes, entonces literal, cada lunes yo estaba conociendo a una persona de diferente parte del mundo, entonces yo tenía amigos de Japón, de Corea, de Brasil, tenía uno francés, otro como de Kazajistán, una cosa de súper loca, pero pues era un inglés mucho más relajado, o sea, yo iba allá,
tenía clases con mis compañeritos, que hagamos un ejercicio del libro, que pongámonos a hacer un speaking entre pues dos personas, que el writing, pero era súper relajado. Y pues en ese entonces yo lo sentí así también, me tomé pues ese Ok, año bastante chévere, o sea, llegó el de los mejores años de la vida, ok. Vancouver, en ILAC, y literal, lo tengo súper acá en el corazón, aparte porque conocí personas increíbles allá, que de hecho tengo amistades de por vida ahí, y yo sé que si en algún momento yo llego a decir, no sé, me voy para otro lado, o bueno, no sé, voy a ir a visitar Brasil, yo sé que puedo encontrar gente allá con la que me vi hace 9 años, y, y así, pero era un inglés mucho más relajado, era un inglés como mucho más como de ir a aprender y pues gozártelo Dani, en sí. respecto al tema del inglés puntualmente, y creo que se asocia mucho a una pregunta que hace acá Daniela, de cuánto tiempo duró ese proceso. Hablemos un poquito de cómo es esa evolución de llegar de inglés básico e ir avanzando poco a poco. ¿A los cuántos meses empezaste a sentir que estabas aprendiendo? Cuéntanos un poco cuál sería como tu feedback de la metodología de enseñanza de Ayla, qué tan rápido aprendiste. Pues qué tan rápido aprendes, depende mucho de ti. O sea, tú aprendes porque tienes que ir y esforzarte y ver, no sé, hablar sí o sí en inglés, porque la profesora te va a hablar en inglés, tus compañeritos te van a hablar en inglés, pero pues ya va en ti en la evolución, en el hecho de, no sé, cuánto tiempo me tomo en realidad en hacer todas las tareas que me dejan, o en Ujú. realidad estoy practicándolo con otras personas, o sea, yo sé que cuando uno está nuevo, uno busca tener a alguien que hable su mismo idioma y siento que no está mal porque ayuda bastante. Eh, pero, eh, pero nada, o sea, igual el hecho de también tener amigos que te hablen en inglés todo el tiempo, no sé, vamos a ir a conocer tal parte y esforzarte a hablar en inglés, hace que tú aprendas muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, no sé, yo empecé a ver una evolución tal vez en mi inglés a los meses, por ahí como a los 2, 3 meses, yo ya sentía que ya entendía un poco más, que ya me soltaba un poco más al hablarlo y todo. Y aparte en los assignments, o sea, como en los quizzes, eh, ahí. De hecho, se conectó un profesor mío de ILAC. Hi, Sarush. De hace 9 años. Imagínate. Bueno, ¿y duraste en Ayla 9 meses? ¿Me dijiste? ¿Un año? No, un año. Un año. De ahí paras y te regresas a Colombia y haces tu carrera universitaria, ¿correcto? Pero siempre con la idea de que querías volver a Canadá a estudiar. Sí, siempre con la idea. O sea, de hecho, yo cuando me fui a Vancouver me fui como muy triste porque yo no me quería ir. Pero pues Ok. también en ese entonces fue como, no le encuentro sentido, qué quiero hacer, si quiero hacer esto, quería hacer como algo de maquillaje, bueno, nada que ver con lo que estudié en realidad, pero sí, entonces lo mejor fue devolverme a Colombia, ahí estudié pues periodismo Ok. y ya siempre quedé con, de verdad, con la espinita de decir como, no, lo mío es allá, yo quiero volver, así sea como a volver a vivir la experiencia, a ver si me gusta, no me gusta, si me tenga que volver después, no importa. Pero siempre quedé como con ese, ¿y qué pasa en Canadá? Ok. Como, Bueno, creo que de esta parte sale una pregunta bien importante y es esa transición entre el pathway de inglés, en donde estás en un general English, aprendiendo lo básico, y de pronto entender ese contexto de un university pathway, de los últimos módulos, cómo fue ese aprendizaje en línea, cómo compararías tú el estudiar inglés en Canadá versus hacerlo en Colombia, que creo que es una pregunta que le surge mucho a los estudiantes y es total. realmente sí voy a aprender si es un curso en línea, entonces, ¿cómo calificarías tú esa experiencia de estudiar en línea? Pues, o sea, lo que te digo, si tu intención es aprender, de verdad, independientemente si estés aquí o estés en Colombia o en donde estés, vas a aprender, porque pues si tú te lo propones, lo haces. Ok, Todo va como muy bien.
Obviamente estudiar en el extranjero ayuda muchísimo más porque estás más en contacto con el idioma. O sea, sí o sí te vas a tener que esforzar en hablar porque vas a tener que comprar algo en una tienda. Vas a tener que pedir a alguien que te dé indicación de algo o cómo se hace esto o tal cosa y te vas a tener que esforzar a hablar en inglés. O sea, sí o sí lo vas a tener que hacer. Pero, pero estudiar en Bogotá pues también fue bastante chévere. Obviamente es una experiencia totalmente diferente pues por Zoom, pero igual también aprendes demasiado. Obviamente no tengo comparación de el inglés que vi en Vancouver a el inglés de ahorita, pues porque el Pathway es muchísimo más exigente. Entonces, es un inglés donde siempre te vas a tener que estar haciendo presentaciones, vas a tener que estar haciendo ensayos, porque te ponen a hacer Ujú. bastantes ensayos, presentaciones académicas, presentas también el IELTS cada 2 semanas. Y es bastante exigente en ese sentido, pero también aprendes un montón, porque también estás en contacto con gente que habla tu idioma, que habla, perdón, el idioma inglés. Y también te ponen a hacer actividades y también tienes que hablar en inglés, porque pues habrá gente de otros países. En ese island también conocí gente de Brasil, conocí gente de Turquía, conocí un montón de gente de todos lados que toca hablar en inglés. Eso te quería preguntar. El mix de nacionalidades de tus clases en línea. ¿Tenías mucha gente que era hispanohablante en tu salón de clases con ILAC o no eran tan? O más o menos, ¿cómo era el Pues, mix de nacionalidades? pues la verdad es bastante variado, que yo me acuerdo por ahí habían una o dos personas hablando español en el mismo salón, de resto era gente de otro lado. Me acuerdo más en el presencial que literal tenía muchos amiguitos asiáticos, de Brasil también tenía muchos amiguitos, eh, pero, pero era muy, muy variado. O sea, la verdad, pues gente que hablara así tu mismo idioma en la clase no ibas a encontrar, pero pues si Mm, tú sales, un montón de colombianos, claro. un montón de gente, entonces, Ok. ¿Cuánto tiempo cursaste Pathway? 4 meses. Ok, entonces tenemos 1 año y 4 meses, aproximadamente 1 año y medio, digamos, en la transición de un inglés básico a un inglés dominado completamente. ¿Correcto? Sí. Listo. Listo. Ahora cuéntanos un poquito de esa transición de pasar de inglés ahora a George Brown. Ahora sí, entremos al contexto de lo que estás haciendo ahora, qué estás estudiando, por qué lo estudiaste. Pues bueno, yo quería complementar un poquito, pues no complementar, la verdad, porque no es tan complementario, porque yo estudié periodismo. Yo quería como cambiar un poquito del periodismo o como al mercadeo, al marketing, como poder tener diferentes enfoques. Y pues decidí, como bueno, puedo hacer una especialización en el exterior, empecé a averiguar, George Brown fue una institución que me llamó demasiado la atención, más por pues el programa en sí, las oportunidades que tienen, que también era accesible al PGWP, que pues es el permiso de trabajo que te permite quedarte después. Entonces, entonces, pues sí, pues bastante diferente igualmente, porque los profesores de una vez llegan y te hablan en materia de lo que tú quieres hacer, entonces sí tienes que tener cierto conocimiento de tu área en inglés, en términos, porque es muy diferente a, no sé, si vas a venir a estudiar mercadeo en Colombia, que si hay Ujú. ciertas palabras que son como Spanglish, entonces no sé, que el engagement, entonces como que lo vemos allá y lo vemos acá, pero hay otros términos que tal vez uno no conoce en inglés, entonces sí es como chévere, como tal vez pegarle una leidita y ya, pero de resto igual es algo que tú ya vienes también, eh, ¿cómo decirlo? Como que te vienes contagiando el idioma, por decirlo así. Entonces, pues para mí no ha sido una transición como tan difícil en ese Tan difícil. sentido. Claro, y ya habías vivido antes la experiencia, ya habías viajado y eso ayuda mucho. Dani, me gustaría que hiciéramos una comparación para esas personas que en este momento están en ese proceso de decisión, porque a veces como que pensamos, no, pues yo hago mi carrera en Colombia, yo estudio en Colombia. Claramente hay unas diferencias que saltan a la vista, pero ¿cómo calificarías tú la diferencia de estudiar
un programa de educación superior. Creo que el inglés no entraría porque sabemos perfectamente que es mucho mejor, pero sí educación superior. ¿Cómo compararías tú el estudiar en un destino como Canadá, en un college como George Brown, con el escenario de quizás hacer una especialización o un posgrado acá en Colombia? Pues yo siento, ahí Aleja, yo siento que va más como en quietud, en gusto, ¿sabes? Porque siento que Colombia también tiene instituciones increíbles que te enseñan un montón de cosas y también te abren bastante las puertas. Sin embargo, mi decisión sí era hacerlo en el exterior. Quería como esforzarme o no esforzarme, sino como retarme. Entonces, bueno, me va a retar a qué tan, bueno, no sé, qué tanto puedo llegar a hacer una especialización en inglés, qué tanto puedo llegar y ponerme a trabajar en inglés. Entonces, siento que más que diferencias entre, no sé, entre Colombia y cómo se estudia en Canadá, es más como tú qué quieres o tú qué valoras más Ok, o así. ok. Bueno, me gustaría preguntarte un poquito, ya como pasando al tema de adaptación, ¿cómo ha sido ese cambio de vivir en Canadá? O sea, ya me dijiste al principio que Canadá te recibe muy bien, por fortuna, pero ¿cómo es ese proceso de adaptarse? ¿Qué tal ha sido llegar a vivir a este país? ¿En qué ciudad estás actualmente? Háblanos un poquito de ese proceso de vivir en Canadá directamente. Bueno, pues, o sea, yo tengo como dos comparaciones, pues porque cuando yo fui a vivir a Vancouver, la verdad era mucho más relajado el tema, tuve una adaptación súper normal, súper increíble, porque pues era más como de conocer, todo es nuevo, yo era más chiquita, entonces como que, no sé, me sentía como Más libre. más, como sí, más libre en ese sentido. Pero ahorita, uy, siento que al principio fue una adaptación muy dura, porque, pues sí, como que igual tú te acercas a otra vida, o sea, porque digamos al principio era como de recochar la cosa, todo muy feliz, pero ahorita ya es más, no sé, más, ahora sí, ponte a buscar algo laboral y todo eso. Sí me dio a veces un poquito duro y más cuando tú estás acá solo, obviamente, y agradezco porque la vida siempre me pone personas increíbles a mi lado, pero igual, siempre es bastante duro. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué consideras tú en un paralelo que ha sido, digamos, lo más sencillo o lo más, digamos que menos exigente y que ha sido lo más retador para ti de estar en Canadá? ¿Qué ha sido lo más retador? Ush, pues es que yo siento que es como, no sé, siento que a mí lo más retador ahorita fue como no sé, como yo estaba imaginando cosas, como yo iba a llegar y tu trabajo y todo, y te iba a ser súper divino y súper bello, pero pues no, o sea, hay que lucharla. Ok. Entonces eso también ha sido bastante retador, llegar acá a, a un área laboral donde también tú sabes que es bastante competida, que tienes que mostrar muy bien tus habilidades para que un empleador llegue y te diga como, ves, si vale contratar la pena a esta pelada que pues viene del exterior a otra persona que ya es gringa, que ya no tiene nada, en el sentido de que no tengo que lidiar con visas, no tengo que lidiar con otros procesos. Eso ha sido como un poco difícil, pero siento que uno siempre encuentra, o sea, siempre, y si sabes buscar o no buscar, y si perseveras buscando y todo, siempre hay alguien que te dé esa primera mirada y esa primera oportunidad. Ok. Aunque ya fuiste clara en esa parte de quizás ha sido lo más retador, la parte laboral, ¿has sentido por parte de la institución un apoyo en el tema de tu búsqueda de empleo? ¿Sientes que realmente los estudiantes internacionales tienen un apoyo tanto de su agencia? Porque en este caso, pues en We Study te ayudamos con todo este proceso, pero también resaltar el hecho de que la institución ha estado ahí, te ha apoyado, ha estado pendiente y te ha acompañado. Pues en la institución que yo tengo, y pues yo escogí un programa que tiene co-op, entonces co-op se podría como unas prácticas.
Ellos tienen una plataforma donde suelen publicar diferentes como empleos, la cosa, la otra. Igual, yo la verdad afortunadamente, pues no afortunadamente, pero no tuve que aplicar por ahí, sino que pues me encontré sin necesidad de meterme a la plataforma, pero si ellos te apoyan, después te tienen la plataforma ahí, tú puedes aplicar a diferentes vacantes. Tengo bastantes amigos que han conseguido sus prácticas Ujú. por medio de la plataforma. Entonces, sí, sí, la institución te ayuda, igual también están muy pendientes de ti, también te dicen como, hey, Daniela, veo qué tal cosa, qué ha pasado como con esta búsqueda de trabajo, y así. Y pues en tal caso de como que no se llegar o algo, ellos también te dicen como, bueno, también tienes otra opción de hacerlo, y también tengo una amiga eh, que de hecho ella ya estudió un programa, también tenía co-op y bueno, por cosas del destino no encontró uno, pero en la universidad, pues George Brown hizo un proyecto y ese proyecto incluso le vino a dar un trabajo en el futuro con ellos. Entonces, entonces sí, sí tiene como bastantes formas de apoyarte en ese sentido. Genial, genial. Bueno, Dani. Pues bueno, respondiendo a una pregunta que vi por acá, creo que también era Daniela, que preguntaba respecto a cuánto se demora esa transición entre planeo, me quiero ir a estudiar a Canadá y lo logro, llego a Canadá. Pues en inglés te demoraste, entonces recapitulando más o menos un año y medio. Posterior a eso empezaste con George Brown, que dura ¿cuánto tiempo tus estudios? Un año. Un año. Y luego de eso recibes tu PGWP, que será igual a un año, es decir, estás en una transición de aproximadamente 3 años y medio en temas académicos dentro de Canadá, ¿correcto? Sí. Dani, danos tips. Hay cosas que a mí en lo personal con mis estudiantes me pasa mucho y es el miedo de decir, primero, cómo hacer amigos, cómo llegar a conocer gente a un país que no conozco, no sé nada. Segundo, la vivienda. Hablan mucho de, bueno, qué tan difícil es encontrar vivienda. Obviamente ha existido el voz a voz de pronto es muy difícil o no se consigue. De acuerdo a esos dos temas, creo que principalmente es lo que más surge. Entonces, ¿cuáles serían tus tips, tus consejos? ¿Cómo fue ese proceso de buscar vivienda y de crear tu comunidad, aunque ya la traías de tiempo atrás? Pues bueno, de hacer amigos, pues bueno, en mi caso a mí no se me dificulta hacer amigos, entonces yo suelo ser como muy abierta o no sé, si veo como una situación donde yo estoy solita, como que trato de acercarme como una persona que va medio similar a mí y le empiezo a hablar. Entonces como por ese sentido no tuve ningún problema, pero hay que tener en cuenta algo y es que todos estamos en las mismas. Todos estamos llegando nuevos a algo. Entonces, seguramente vas a encontrar a alguien que esté igual que tú. Entonces, tú te arrimas como a esas personas. Entonces, en ese sentido es fácil, no es como que yo me quede por allá solito, sino que siempre va a llegar alguien a decirte, ay, hola, tal cosa, o que tú te sientes con alguien en el salón y empiecen a hablar. Entonces, es muy fácil en ese sentido. Y con lo de la vivienda, pues bueno, ahí también, o sea, mi historia es un poco diferente. Yo ya tenía también una amiga acá, entonces ella me ayudó como con el voz a voz de tener una casa. Y pues así fue que conseguí el primer lugar, que es acá. Pero igual lo que también, digamos, mi amiga no tuvo esa posibilidad. Y ella lo que hizo fue que llegó, rentó como un Airbnb por una semana, como para tener esa posibilidad de estar acá, ver qué lugares eran los mejores para vivir, poder ir, visitarlo, hablar con el landlord y todo eso. Y ahí y se consigue. O sea, tal vez puede demorarse un poquito, también varía mucho como que tú buscas, calidad, precio, eh, no sé si quieres un cuarto, si tienes una mascota, como que puede variar, pero, pero sí, o sea, sí suele ser fácil, pero a la vez, pues hay diferentes historias, diferentes casos. Como hay gente que la persona que lo encontró desde una vez desde Colombia, como pues la persona que ha tenido que batallar un poquito aquí. Bueno, súper. Una última que se me va olvidando, el clima. ¿Cómo ha sido el clima? ¿Cómo es esa diferencia entre estaciones? ¿Eso cómo te ha dado y cómo lo has manejado? Eh, pues me ha pegado muy duro, la verdad. Me ha pegado demasiado duro.
Bueno, cuando yo viví en Vancouver, Vancouver tenía un clima muy similar a donde yo vivía en Bogotá. Sí bajaba un poquito la temperatura, sí bajó, sí nevó todo, pero digamos yo no necesité una chaqueta -40, como ahorita. Eh, es bastante lindo, o sea, cuando uno experimenta como la nieve caer, todo así súper bello, como que uno lo ve como un sueño, porque pues obviamente en Colombia, Bogotá, uno nunca ve nevar nada, o un granizo muy fuerte, pero es una cosa diferente. Es muy bonito, pero ya llega un punto donde dice, uff, ya, ya, no más, ya, Se no, siente, más ya. frío, como ahorita, No que quiero se supone que ya debería estar la primavera y dale, que sigue con tu todavía frío y hasta nevó. sigue frío. Entonces, Ok, sí es bastante fuerte, es algo de adaptación igual, no es como que tú te mueras de frío, ¿no? Pues me compro mi chaquetica, mi ropa térmica y vivo y sobrevivo, ok, pero bien, bien, pero es duro. Y más a súper. nosotros que no Muy tenemos esas contenta. temperaturas. Súper. Bueno, Dani, vamos a mirar ya antes de ir cerrando, como qué preguntas tenemos. Acá hay una duda respecto, aunque creo que ya se asocia mucho a lo que respondimos anteriormente cuando comparamos la educación Colombia-Canadá, pero hay una pregunta que dice, con base en los precios, ¿vale la pena invertir ese dinero en Canadá en educación superior? Me imagino que versus tu país de origen, ¿vale la pena hacer esa inversión de salir a estudiar a Canadá? Yo digo que vale full la pena, porque más allá del estudio, de verdad que tú te encuentras con otra versión de ti totalmente diferente que tú no ibas a conocer yo no iba a conocer en Colombia. O sea, Ok. que obviamente no es como que sea económico, igual en Colombia la educación superior tampoco es que sea económica, ni mucho menos. Se podría decir que tendríamos como medio hasta, no, pero se podría decir que está como una balanza de precios, Ujú. sino que estudiar en el exterior de verdad que te abre la mentalidad y te abre las puertas a muchísimas cosas y te das cuenta de verdad todo lo que tú eres capaz de hacer, de, de no sé, digamos, en mi ejemplo. Para mí vale full la pena porque llegué a conocerme de una manera que no lo hacía, no sabía cómo yo era. Entonces, no sé, yo en mi casa cero cocino. Entonces, no sé, llegar acá y aprender a cocinar y descubrir que me gusta hacer pasta con atún. Y si me encanta la pasta con atún y quiero comer una semana pasta con atún, pues es chévere como descubrir eso, descubrir que me gusta hacer pasta, descubrir que, pues bueno, no sé, me tocó estar sola. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en la casa aburrida o voy y me armo un plan yo sola? Y siento que eso es algo que no me pasaba en Bogotá, porque pues en cualquier cosa yo decía como, pues mi amigo, me voy a tal lado. Entonces acá es como que sí o sí, también te esfuerzas tú a hacer un montón de cosas, el hecho también de salir, ir a buscar un trabajo en inglés, de prepararte que para la entrevista, cambiar como todo ese chip, es algo súper extremadamente valioso que pues no te lo da tu país. Eh, sí, no lo vas a vivir en Colombia, o No bueno, vives en tu país, claro. Ujú. en mi Ok. caso, sí, Bueno, en algo. pues a cualquier persona de las que nos está acompañando esta noche, que esté escuchando esta historia, que finalmente la idea es esa, que conozcan el proceso, que entiendan cómo se vive, que entiendan que al principio para muchos es una ilusión y puede que se vea lejos, pero acompañados por una muy buena asesoría, pues se puede lograr y se puede llegar a un feliz término. Entonces, igual que Daniela lo quieren hacer, por favor, no duden en escribirnos para el interno, somos We Study World, cualquiera de nuestros asesores va a estar a disponibilidad de poderlos apoyar para lo que necesiten. Entonces, antes de cerrar, Dani, me gustaría que enviaras como un mensaje a esas personas que hoy te escuchan, que escuchan tu historia y que quizás están en ese momento dudoso de no sé si hacerlo o no hacerlo por muchos factores, porque se presentan factores económicos, familiares, dudas, muchas cosas, Claro. pero ¿qué le podrías decir tú a esas personas que hoy están en esa postura? Pues yo diría que de verdad que si tienen la posibilidad de decir como, bueno, saco un crédito y lo hago, voy, me arriesgo, no sé, tantas cosas que tal vez yo siento que a veces lo más duro también es como, ay, pero no sé, como, ay, no voy a hacer
amigos, ay, no sé hablar muy bien inglés. O sea, son cosas que yo digo, de verdad que uno a veces se mete como muchas cosas y uno a veces suele ser como su mismo impostor en que no te permite avanzar, pero pues yo les, o sea, la persona que de verdad quiere dar ese paso, que lo haga sin pensarlo, que es una experiencia increíble, así sea para ir a aprender inglés, vas a aprender inglés de otra manera totalmente diferente, tú vas a poder hacerlo de verdad, o sea, uno dice como, ay, no, no voy a aprender nada, vas a aprender algo porque lo vas a tener que hacer. No, no puedo estudiar un posgrado en inglés, que era algo que tal vez a mí me pasaba, cuando yo decía como, uy, pero ya pasaron 9 años desde que estudié inglés. ¿Será que sí? Y pues sí, o sea, uno va y lo hace y pues de verdad que es algo increíble, o sea, es algo increíble que después uno se da cuenta que uno puede hacer. Así que Bueno, hágalo. Dani, muchas gracias. Gracias de verdad por tu historia, por acompañarnos esta noche, por contarnos cómo ha sido tu experiencia. Y pues para todos los que nos acompañaron esta noche también, muchas gracias. Gracias por haber estado este ratico con nosotros. Y estén pendientes que durante los próximos días estaremos haciendo más live como estos, más actividades de experiencias reales, toda la información de colleges y demás. Entonces, pues nada, aquí los tendremos durante muchos lives más. Muchas gracias a todos. No, tía Aleja. Chao Bueno, a Dani, todos. un abrazo, bye.